Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Miqueas, capítulos 3 y 4. Miqueas 3 y 4. Bueno, el capítulo 3 de Miqueas trae un mensaje en contra de las autoridades de Judá. Em, l- Como hemos hablado en otras ocasiones, había, como pasa hoy en nuestro país en términos generales, había como tres poderes en los cuales estaba delegada la autoridad del Señor. Estaban los reyes, que eran, bueno, los reyes y también lo que se conoce como las cabezas de las familias, ¿sí? O los jefes de las familias. Acordémonos que antes que existiera la monarquía, pues Israel estaba dividido en tribus, en 12 tribus. Cada tribu tenía unos jefes, unos cabezas de estas tribus y tendrían una organización jerárquica al interior de cada tribu. Estas tribus, cuando llegan a la Tierra Santa y están en el proceso de la conquista, ya no solo van a ser unas familias, em, son unas familias extendidas, sino que además iban a tener un territorio. ¿Por qué? Pues cuando estaban en Egipto en la esclavitud a través del desierto, eran solo grupos de personas, pero cuando ya llegan entonces a la Tierra Santa, además de ser un grupo de personas que vienen de una familia, de un patriarca, por ejemplo, los descendientes de Judá van a llevar el nombre de Judá, pero son naciones de miles de personas y ahora van a tener un territorio. Cuando se asientan en cada territorio, pues va a tener mucha más importancia esta autoridad de los jefes de las familias. Cuando Israel le pide a Samuel que quieren tener un rey. Ellos habían tenido unos jueces que cumplían, digamos, una función, em, era una mezcla de una función profética, sacerdotal, em, y de alguna manera había una autoridad sobre, pero era una teocracia, ¿sí? O sea, la autoridad que tenía Samuel era completamente teocrática, porque la autoridad en sí del territorio seguía siendo de cada jefe de familia, ¿sí? Cuando ellos eligen rey, pues los jefes de familia eran los que estaban de acuerdo o no si pues reconocían a esta persona como rey, porque ya la autoridad pasaba a ser como una autoridad centralizada en un monarca que iba a traer unidad a todo el pueblo. Traía para ellos seguramente muchas ventajas, en otro sentido traía desventajas, pero lo más importante era la unidad. ¿Sí? Unir fuerzas. Eran pueblos que compartían el mismo origen, pero estaban todos separados y divididos. Y pues, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Al poderse cohesionar como una nación, seguramente tendrían mayores capacidades para defender todo su territorio. Así pasa con Saúl. Saúl entonces empieza este proceso de unificación. Saúl, en su principio, pues el Señor le concede muchas victorias, además tienen un ejército más fuerte, mejor conformado. Cuando viene David, David consolida completamente su reino y, y pues hubo un agrado con la forma en que David lo hacía. Además, David centralizó mucho su reinado en la parte espiritual. O sea, David también le da un lugar muy importante al sacerdote y a los profetas,
David tuvo profeta de cabecera, tuvo sacerdote, digamos, de cabecera, y David le dio mucha prioridad a la unidad nacional en torno al culto y al templo, ¿sí? David no construyó el templo, el gran templo de Jerusalén, lo construyó su hijo, pero David todo lo preparó. Eso está en los libros de las crónicas de los reyes también, donde David prepara los diseños, los materiales, incluso el orden del culto. Es David quien establece las 24 órdenes del culto de los levitas y de los sacerdotes en el templo. Así que digamos, estos poderes se van viendo en más claros. Entonces había un monarca que era, para que lo entendamos, como el presidente del país. Ese era el monarca. Y había cada jefe de familia en cada territorio, en Judá, en Efraín, en Benjamín, en Dan, en Neftalí. Había unos jefes que tenían una autoridad también en estas regiones. Sería, no sé, por poner un ejemplo, una especie de gobernadores y de alcaldes, ¿sí? En cada territorio. Cada uno estaba obviamente bajo la sujeción o bajo la autoridad del monarca, que era a nivel nacional. Esta profecía de Miqueas dice, a las cabezas, usa la palabra Rosh. La palabra Rosh es cabeza, y cuando habla las cabezas, entonces no es una profecía solo en contra de los reyes, sino que está también en contra de estos jefes que están en cada región, en cada porción, podríamos decirlo, departamento, estado, provincia de todo el reino de Israel. En este caso, pues Miqueas sigue profetizando a Judá y a Israel, y uno a los jefes, o sea, no solo a los reyes de nuevo, sino a todos los que tienen autoridad en la nación, en el país, también contra los profetas y los sacerdotes. Y les explicaba en los días anteriores que ahí estaban esos tres poderes. Los reyes cumplen y las cabezas de familia esas funciones de el ejecutivo. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de dar a conocer las leyes. Sería, pues estoy haciendo una especie de analogía, sería el legislativo, y los profetas tenían el deber del juicio, ¿sí? De la parte judicial. ¿Basados en qué? En las leyes que el Señor había establecido. Por eso, de todas estas, la parte menos agradable para el pueblo era la función de los profetas, porque los profetas tenían que juzgar basados en las leyes que el Señor había establecido. Entonces, se supone que estos tres personajes, ¿sí? O estos tres poderes delegados de parte del Señor establecerían el orden en la nación, darían dirección, darían protección, provisión, y pues tendrían que tener el pueblo en orden. Pero en esta profecía de Miqueas, en el capítulo 3, solo leamos dos versículos, es más, un solo versículo, el versículo 11, dice, bueno, vamos a leerlo desde el 9 para que no lo dejemos tan aislado. El 3:9 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor y dicen, no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Sí? Entonces, aquí en esta profecía está revelando una realidad, pues que obviamente es un mensaje que en este caso, pues deja sin esperanza. Imagínense. Las cabezas de familia están, pues han actuado, han juzgado por cohechos. Y ellos tienen la autoridad, y dice que lo están haciendo por un soborno.
¿sí? Por unos regalos. O sea, no lo están haciendo con equidad, no están llevando las causas con equidad, con justicia, sino que lo están haciendo em, porque les conviene. Entonces, quien tiene la autoridad de equilibrar, quien tiene la autoridad de buscar que haya equilibrio entre la sociedad, pues por sobornos no lo está haciendo. Uno. Dos, los que tienen la responsabilidad de enseñar, de instruir. Em, Definitivamente el tema de la instrucción, de la enseñanza, es una vocación. El ser maestro es una vocación. Bueno, no hace muchos años escuchaba de sus propios maestros que el ser maestro es una vocación. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que además, a la luz de la Biblia, el ser maestro es un don del Espíritu Santo, porque es una labor muy demandante, es una labor muy costosa, ¿sí? Para el maestro. Y en experiencias que hemos tenido en escenarios educativos muy adversos, con muchas situaciones, he tenido la bella oportunidad de ver maestros con una vocación. ¿En qué sabemos que es una vocación? En su dedicación, en su amor, en su firmeza, en su calidad en la enseñanza, en su interés genuino en que su estudiante, su alumno, su discípulo crezca, se forme, eh, con muchas condiciones contrarias y adversas, ¿sí? Pero también, lastimosamente, ha habido muchos maestros que no lo hacen por una vocación, sino porque es un trabajo, ¿sí? Y es muy diferente. Cuando un maestro, cuando un instructor hace las cosas porque tiene un llamado, una vocación, un don de iluminar, es que esa es la función del maestro, iluminar, instruir, capacitar. Imagínense, capacitar, pues obviamente el maestro tiene un compromiso en que aquella persona que está dirigiendo esté plenamente apto para toda buena obra. Hay un compromiso. Pero cuando es un simple asalariado, cuando solo lo hace por dinero, cuando solo lo hace por precio, pues obviamente es como si simplemente cumpliera un currículum, ¿sí? Cumpliera una responsabilidad y tira una información, ¿sí? Da a conocer una información y cumple y reclama su precio. Pero el que tiene la vocación tiene un compromiso en que lo enseñado, lo instruido, en verdad le sirva para la vida. Ahora imagínense una sociedad donde sus autoridades, ¿sí? Están actuando bajo soborno. Entonces, ¿qué equidad puede haber en sus decisiones? Dos, quien instruye lo está haciendo solo por precio, ¿sí? No por vocación, no porque tenga un interés genuino en que el otro aprenda, sino que pues mi interés es que me paguen y pues me pagan por dar esta información, entonces tenga esta información. Por eso también dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, un pueblo que no es instruido. Y ojo, la instrucción no es dar información. Si fuera por información, pues la información hoy está en la mano de todas las personas. Bueno, en la gran mayoría de las personas está la información. No, la enseñanza y la instrucción no es información. De hecho, lo más impactante de un maestro, y nos lo muestra el Evangelio con nuestro gran maestro, el Señor Jesús, dice, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y por qué enseñaba como quien tiene autoridad? Porque su enseñanza iba antecedida por su buen ejemplo, ¿sí? Entonces, un maestro le enseña a sus alumnos, por poner un ejemplo, buen trato, por poner otro ejemplo, puntualidad, cumplimiento, y eso son cosas que no se enseñan solo con información, se enseñan con la vida. Cada padre tiene una función en su casa de ser maestro. Es más, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor manda a Moisés a que instruya al pueblo, esa instrucción, esa función de maestro era de los padres. Eran los padres los que deben enseñar, y dice así Deuteronomio 6, cuando vayan, cuando vengan en la casa, cuando descansen, cuando salgan, cuando estén en los caminos, siempre estén instruyendo, ¿sí? Pero la instrucción no es entonces tirar información, como rellenar información,
de información el cerebro de alguien, sino capacitarlo, implementarlo para que pueda desarrollar sus tareas. Pero, pues este era el reflejo de la sociedad de Judá y de Israel en ese momento. Y los sacerdotes, perdón, los sacerdotes enseñan por precio y los profetas, dice, adivinan por dinero. Esta expresión de adivinan no es exactamente adivinan, sino que tiene que ver con lo que hemos hablado de los oráculos, de los mensajes que debían manifestar los profetas. Los profetas tenían una capacidad de clarividencia, ¿sí? De entender las situaciones y pues obviamente al ser un don revelacional, pues ellos tenían que anunciar lo que el Señor les mostrara, ¿sí? No lo que los otros quisieran escuchar. Pues obviamente, imagínense si le van a pagar a alguien para que me muestre lo que está sucediendo, lo que va a suceder, pues creo que nadie pagaría para que le digan algo malo que le va a pasar, ¿sí? Entonces, estos que debían dar a conocer los mensajes del Señor, el propósito del Señor, pues lastimosamente también lo estaban haciendo por dinero. Y si era por dinero, pues ya perdía digamos, la verdad del mensaje, sino pues, que venía de parte de Dios, sino que era lo que ellos quisieran hacer. Hay un ejemplo muy claro de un profeta asalariado, que es el ejemplo de Balaam y Balac, cuando Balac contrata a Balaam para que maldiga a Israel, ¿sí? Este era un profeta, un ejemplo de un profeta asalariado, que diera el mensaje que el otro quisiera y no el mensaje que le correspondía. ¿Sí? El profeta entonces, pues por dinero no puede eh, confrontar, ¿sí? A la luz de la ley, no puede ejercer esa función judicial porque está completamente eh, enceguecido, su juicio es enceguecido por el dinero. Esa es como la situación que están viviendo y Miqueas está controvertiendo esa situación de las autoridades, de los líderes que tenían que, de nuevo, orientar, cuidar, proteger, proveer, instruir al pueblo. Ahora imagínense un pueblo con unas autoridades en esta situación, donde solo están pensando en su cuartico de hora, cómo se benefician, cómo le sacan provecho, ¿sí? Y mire que todo esto, este juicio es enceguecido por las cosas materiales, ¿sí? Por la ambición de las cosas materiales y dejan de cumplir responsablemente su papel. El capítulo 4, bueno, entonces aquí, pues, digámoslo así, el panorama no se ve muy alentador porque, pues, esa es la condición en la que están, ¿sí? Y obviamente un pueblo en ignorancia, un pueblo em, sin instrucción, un pueblo además engañado, porque las autoridades engañan al pueblo, es un pueblo que va a una catástrofe. Pero, el capítulo 4 viene con una promesa extraordinaria de restauración. Y es muy interesante, y pues los que tengan la oportunidad, que comparen los primeros tres versículos de Miqueas 4 del 1 al 3, y compárenlo con Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4 porque es una profecía, es un mensaje, podríamos decir, casi idéntico. O sea, de hecho es idéntico en el contenido, solo cambian un par de cosas en la forma y es un mensaje extraordinario de restauración, ¿sí? O sea, ¿qué está haciendo Miqueas? Esta es la situación. La situación en el país de verdad es lamentable, pero hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Acontecerá en los postreros tiempos. De nuevo, esto mismo lo van a encontrar en Isaías 2 del 1 al 4. Habíamos hablado que Isaías y Miqueas son contemporáneos. Es muy posible, hay como tres posturas en esto. Uno que Isaías le copió a Miqueas, otro que Miqueas le copió a Isaías y otro que en verdad cada uno, bueno, hay otra que los dos tomaron alguna profecía común y la plasmaron en su escrito y otra que es la que yo creo que ambos tuvieron una revelación similar respecto a esta profecía que tiene que ver
con tiempo futuro, como lo está iniciando el versículo 4. Tiempo futuro de acuerdo a Miqueas e Isaías. Miqueas e Isaías son del siglo octavo antes de Cristo, ¿sí? O sea, estamos hablando de, no sé, 2900 años atrás más o menos. Dice entonces, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Sí? Es impresionante esta profecía porque se convierte en un mensaje de esperanza y de respuesta a la crisis que ellos están viviendo, que está pues, mencionada en los versículos anteriores. ¿Sí? Y este mensaje de esperanza pone a Jerusalén, pone al Monte Santo, como dice, como cabeza de todos los montes, como el centro, no solo eh, digámoslo, políticamente, sino el centro espiritual de profecía. Hemos hablado que la profecía tiene un cumplimiento pleno, un sentido pleno, ¿sí? Y que hay cosas que se van cumpliendo poco a poco y no necesariamente la profecía es algo estático, como que, claro, fue dicha para un momento, ¿sí? En un contexto, pero el sentido de la profecía de manera extraordinaria es que va teniendo un cumplimiento con el pasar de los tiempos. Les ponía el ejemplo de las tribulaciones. La Biblia habla de tribulación, de una gran tribulación, pero a través de la historia ha habido diferentes tribulaciones del pueblo del Señor. Aquí hay algo muy importante y es que en un momento donde hay crisis en la enseñanza, crisis en el juicio, ¿sí? Porque lo acabamos de ver en los versículos anteriores. Y crisis en la revelación, o sea, como en la época de Samuel, de Elí más bien, cuando Elí y sus hijos eran los sacerdotes, dice, escaseaba la visión y no había, y había escasez de la palabra. Es más, escaseaba la palabra y no había visión en aquellos días, dice la Biblia. Esto que acaba de decir Miqueas es casi así. Hay un pueblo que no tiene visión, que no hay instrucción, que no hay revelación. Entonces, no hay revelación, no hay juicio, no hay instrucción. Este pueblo va para el abismo, ¿sí? Y el mensaje de esperanza es que dice, no, en este monte vendrá instrucción, vendrá la ley del Señor, vendrá la justicia. Mire que las falencias que están mencionadas en el versículo anterior están prometidas que vendrán juicio, vendrá revelación y vendrá instrucción, ¿sí? Y por eso dice, los montes, los pueblos vendrán a Jerusalén, vendrán a buscar esas tres cosas, revelación, vendrán a buscar juicio y vendrán a buscar instrucción. Les decía que en un sentido pleno, el mensaje se cumplirá plenamente en la segunda venida del Señor cuando Él gobierne centralmente desde el Monte Santo Jerusalén, pero ha tenido un cumplimiento parcial en que durante todo el tiempo, esto no es de los últimos 50, 60 años, sino que desde siempre, a causa del nombre del Señor, han venido hombres y mujeres de todas las naciones a buscar instrucción, revelación y juicio en el Monte Santo, ¿sí? Estamos hablando de peregrinos, son peregrinos, son extranjeros que vienen como cuando Salomón consagra el templo, dice, y el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que vendrá de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y orar en este lugar, tú escucharás su oración y harás conforme a todo lo que el extranjero ha pedido. Eso lo dijo Salomón casi, no sé, unos 200 años atrás, un poco más, pero desde tiempos memoriales,
el Monte Santo ha sido un lugar donde se ha buscado revelación, instrucción y justicia. Pero vendrá un cumplimiento pleno cuando el Señor se establezca allí y en verdad haya la paz absoluta, la plenitud absoluta del Señor reinando en este mundo, ¿sí? Entonces miren cómo contrasta Miqueas un, un oráculo desesperanzador cuando dice, no, sus autoridades están, aquí no hay nada, pero versículo siguiente, pero vendrá de parte del Señor la esperanza, ¿sí? Ahora, ¿quién va a experimentar esta nueva verdad? Pues el que se arrepiente, que ese es el mensaje siempre del profeta, el que vuelve su mirada al Señor será instruido, el que vuelve su mirada al Señor entenderá la revelación, el que vuelve su mirada al Señor vivirá bajo su justicia, que siempre estará por encima de la justicia de los hombres. Démosle gracias al Señor y pidámosle que la luz de su verdad y de su palabra ilumine siempre nuestra mente y nuestro corazón. Pidámosle que nos dé instrucción, que nunca falte su palabra en medio de nosotros. Dígale así, que no escasee su palabra y que no falte la visión en medio de los tiempos críticos en los que estamos. A todas las generaciones les ha tocado tiempos críticos. A nosotros nos tocó esta, un furor de la información, mucha de ella engañosa, un tiempo de mucho entretenimiento, donde el tiempo se pierde y se desperdicia de una manera terrible, un tiempo de mucha comodidad, pero también de mucha pereza, negligencia, de mucha facilidad, pero un tiempo también de muy poca creatividad. Tiempos peligrosos, advertía San Pablo. Pero ha habido otros tiempos también, Señor, con otros peligros, con otras circunstancias. Y siempre ha habido un remanente fiel que pone su mirada en ti, Señor, y que decide ser dirigido, instruido por tu palabra, por tu revelación y vivir en paz por tu justicia. Pidámosle al Señor que nos guarde, dígale así, guárdame siempre, Señor, cuídame, que mis ojos se enfoquen en ti, que mi corazón confíe en ti. Y no importa los tiempos, porque tú eres el dueño, Señor, de mi vida te pertenece. En tus manos deposito, Señor, mi confianza al saber que tú, oh Dios, has prometido guardarme y proteger. Déjame ser de ese remanente que se mantiene fiel a ti, independiente a las circunstancias. Danos tu bendición en este nuevo día, Señor. Apártanos del mal, no nos dejes caer en ninguna tentación y desde ahora bendecimos los alimentos que pondrás delante de nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración y darnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.